Buenos días de nuevo. Vamos a continuar con estos segundos encuentros en Santa Cruz y vamos a hacerlo como nos anunciaba ayer la directora de Área de Extensión Universitaria, Carmen Herrero, esta mañana reflexionando sobre la Tierra como planeta. Esta es una de las grandes cuestiones que el hombre lleva preguntándose desde la antigüedad y que todos nos hacemos cuando cada noche tenemos la oportunidad de disfrutar, si no hay demasiada contaminación lumínica, del firmamento, del cielo, cuando vemos esa cantidad de estrellas, constelaciones, y nos preguntamos sobre la posición del hombre en la Tierra, sobre la posición de la Tierra en el universo, sobre si estamos solos, sobre qué hay allí. Y esa reflexión la lleva haciendo el hombre desde hace mucho tiempo, pero los avances tecnológicos, los avances científicos permiten además no solo reflexionar sobre ello, sino investigar sobre qué hay allí, y tratar de conocer, tratar de indagar sobre lo que hay en el universo. Y a ello se dedica pues, el primero de los ponentes de esta mañana, José Cernicharo. Pepe, bienvenido a estos encuentros. Y luego el otro colega, José Luis Alonso, catedrático de Química Física de la Universidad de Valladolid. Y quizá muchos de vosotros le conozcáis porque ha sido y es receptor de numerosos premios, como el Premio Castilla y León de Investigación, recientemente de la Real Sociedad de Química, a toda la trayectoria científica, pues un investigador de primera línea también, pues también nos va a ayudar a reflexionar sobre ello. José Cernicharo es profesor de investigación del CSIC y, como decía, pues se dedica a mirar el firmamento y a tratar de analizar qué hay allí. Es un monstruo de la ciencia, luego José Luis nos lo presentará más en detalle, y es un monstruo de la ciencia porque es una persona que vive la ciencia con pasión, y desde esa pasión pues ha conseguido grandes logros. Por poneros en perspectiva, las moléculas que existen en el medio interestelar, en las regiones circunestelares, hay moléculas también allí en unas condiciones hostiles, él luego nos hablará de todas estas cosas, y hay moléculas incluso que llegan al nivel de ser prebióticas, que nos apuntan pues, la posibilidad de que el fenómeno de la vida pues, sea universal y se esté extendido no únicamente en la Tierra, sino en otros lugares del universo. Bueno, pues simplemente por ponerlo en perspectiva, José Cernicharo, el profesor José Cernicharo, pues ha detectado, él con su equipo, aproximadamente la tercera parte de las moléculas que se conocen que existen en el medio interestelar. Eso os da una dimensión. La tercera parte del conocimiento de la química que tenemos del medio interestelar, de la zona que hay entre las estrellas y en las regiones circunestelares, pues proviene de este señor que tenemos aquí y que pues la ciencia española cuenta con el privilegio de que José Cernicharo sea uno de ellos. No quiero extenderme más porque además José Cernicharo creo que os gustará porque también hace una labor de divulgación científica en Radio Nacional, colabora, algunos quizá lo habéis podido escuchar, y estoy expectante por atenderle. Pero previamente, para hacer el perfil bibliográfico un poquito más detallado, le voy a pedir la ayuda a José Luis Alonso para que colabore en ello. Muchísimas gracias. José Luis, puedes... Desde aquí mismo, ¿no? Desde ahí mismo, venga. Bueno, hablar de Pepe Cernicharo pues es hablar realmente del origen de la astrofísica molecular en nuestro país, ¿no? Tiene una andadura científica muy dilatada. Concretamente, pues su perfil se formó realmente en Francia, ¿no? En el CNRS francés, luego vino a España, ha consolidado en Francia como astrónomo del Instituto Geográfico Nacional, en Yves, si no recuerdo mal, y posteriormente, y digámoslo así, el Ministerio, y muy acertadamente, le premió con una plaza de profesor de investigación
sin necesidad de hacer todo el periplo que suele hacerse en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Vuelvo a repetir que es una eminencia, su liderazgo científico se plasma en el hecho de que es de los 20 científicos españoles más citados en todas las ramas del conocimiento científico, con lo cual es una evidencia. Aquí tengo una gran cantidad de datos. Como ha dicho el rector, pues el 30% de las moléculas que hasta el día de hoy se han detectado en el medio interestelar, él ha participado en su detección y de hecho ha consolidado los principios de la astrofísica en España. Un claro ejemplo de su liderazgo internacional es la obtención dentro de un programa europeo de Synergy de alto standing, un proyecto Nanocosmos en el cual la Universidad de Valladolid colabora con él, siendo él el investigador principal. La dotación, para que tengáis idea de la magnitud e importancia de este proyecto Nanocosmos, de los que solamente 13 han sido concedidos en la Comunidad Europea, la financiación es de 16 millones de euros, con lo cual ha supuesto un importante empuje a la astrofísica y también a la astroquímica en nuestro país. Hay muchísimos hitos, por ejemplo, y seguramente lo explicará, sobre los espectaculares resultados en el estudio del vapor de agua, ¿no? Bueno, aquí son innumerables las moléculas relevantes que ha detectado. Bueno, forma parte de multitud de sociedades y están en una continua efervescencia científica, al punto que yo la última referencia que tengo es que no sé si tiene más de casi 700 publicaciones, ¿no?, de ese orden, y tiene un número de citas superior a 18.000 citas. Tiene un índice Hirsch que supera los 65, creo, de ese orden. Bueno. Y todo ello, pues, recientemente, hace un par de años, ha sido medalla de la Real Sociedad Española de Física, que es un hecho que constata todo ello que estoy diciendo. He omitido, por supuesto, multitud de detalles y de premios internacionales para dar un perfil, creo que es suficiente para que conozcamos la importancia de las contribuciones del profesor Cernicharo, que seguramente quedarán aquí nuevamente plasmadas en la charla que nos va a obsequiar. Muy bien. Adelante. Bueno, muchas gracias. Me habéis ruborizado con estas presentaciones. Deseo agradecer a los organizadores el haberme invitado y darme la oportunidad de hablar un poquito de astrofísica en este contexto de la Tierra. Y lo primero que quería empezar, claro, es situar la Tierra en un contexto realmente realista. ¿Qué es la Tierra? ¿Dónde estamos? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que ha significado en la Tierra la evolución durante 4.500 millones de años para que al final lleguemos a situaciones en las cuales unos seres vivos son capaces de intentar comprender las cosas y explicarlas y transmitirlas a sus colegas? Y aquí tenéis una imagen de la Tierra. Y es redondica, como decimos los manchegos. Así, para situarnos un poquito en el contexto, yo soy de origen italiano, educado en Francia, nacido en España, y tribalmente, en el contexto de las charlas de ayer, pues soy manchego. Y también un poquito vasco, porque mi compañera es vasca y llevo 40 y tantos años en el País Vasco. Pero cuando miramos un planeta como este, pues la verdad es que no hay puntos y rayas por ningún lado, ¿verdad? Es todo, y es redondico, a pesar de lo que digan los conspiradores estos que se siguen pensando que la Tierra es plana, pues es bien redonda, es un efecto de la fuerza de la gravedad, de las leyes de la naturaleza. Y si miramos, desde luego, trazas del ser humano sobre esa imagen, que es una imagen desde bastantes kilómetros desde la Tierra, pues no se ve ninguna. Evidentemente estamos ahí, ¿no? Pero lo que todos sabemos, y también en el contexto de lo de ayer, en el contexto tribal, es que a lo largo de la historia el ser humano se ha ido moviendo de un sitio hasta otro. Hemos mezclado, nuestro código genético es una mezcla de miles de cosas. Y cuando uno habla de código genético, pues sería una estupidez hablar de código genético catalán
o vasco, o manchego. Realmente somos una mezcla de muchas cosas. Y lo curioso es que, a pesar de la complejidad de ese código genético, está todo hecho, el ADN, el RNA, está hecho a base de 5 moleculillas, 5 nucleobases. Y uno se pregunta, bueno, si hay tal variedad de comportamientos, uno podía todavía llevar el contexto tribal, es decir, de origen, a decir, ¿y los átomos que nos componen? ¿Son vascos o son catalanes? Pues tengo que deciros que los átomos, nosotros, somos esencialmente hidrógeno y oxígeno, agua esencialmente, cada uno de vuestros átomos, que no sea hidrógeno, viene del corazón de una estrella, de muchas estrellas, y cada átomo de hidrógeno está en los orígenes del propio universo, en el Big Bang. Entonces vamos a situar la Tierra en la realidad. ¿Qué es la Tierra en el universo? Ahí tenéis una imagen de lo que veríamos. Ese es el hemisferio sur, se ve perfectamente la Vía Láctea. La Vía Láctea, ¿qué es? Pues es nuestra galaxia. La Tierra, el sistema solar, está en el borde de la Vía Láctea. Estamos viendo la Vía Láctea de perfil y lo que vemos es, en un contexto artístico, luces y sombras. ¿Qué es lo más interesante? ¿Las luces o las sombras? Para analizar las sombras, igual tenemos que agudizar nuestros ojos. Tenemos que utilizar, a lo mejor, longitudes de onda que no son visibles por nuestro ojo. Por ejemplo, el infrarrojo o la longitud de onda radio. Esas sombras que estáis viendo ahí, desgraciadamente no se ve el puntero, todo esto que veis aquí en oscuro, bueno, todo eso son nubes de gas y de polvo. Y parece que es trivial, pero ese es el origen. El origen de las estrellas está en esas nubes de gas y de polvo. ¿Y cuál es el origen del polvo? La muerte de las estrellas. Es un ciclo. El universo está lleno de, por decirlo de alguna manera, de una forma de vida. Nacen las estrellas nacen en nubes donde hay gas, esencialmente hidrógeno, pero muchas moléculas de las que os ha hablado Antonio y José Luis, y los astrofísicos lo que intentamos es averiguar qué es lo que pasa en esas nubes, cómo se forman las estrellas, cómo se forman los planetas, porque si queremos aprender realmente algo de cómo ocurrió el nacimiento de la Tierra y del Sistema Solar, tenemos que irnos a estudiar otros objetos. Nada nos puede llevar hacia atrás en el tiempo. Los 4.500 millones de años que tiene el Sistema Solar están ahí, la Tierra ha evolucionado, el Sol ha evolucionado, pero es muy interesante saber que en nuestra galaxia tenemos cerca de 1 billón, 10 elevado a 12, algunos 10 a la 11 para los científicos, de estrellas, la mayor parte de ellas del mismo tipo que el Sol. Y todas se formaron más o menos, las que son de tipo solar, pues en torno a los 4.500, 6.000, 7.000 millones de años, la edad que tenga nuestra galaxia. Para hacer eso necesitamos profundizar de una manera peculiar en el cómo se forman esas nubes. Para estudiar moléculas, la mejor manera de estudiarlas es mirar cómo giran y cómo cambian de energía cuando están girando. Eso es lo que nos permite a nosotros detectar esas moléculas. Cada molécula es un emisor, es como una emisora de radio que emite a varias frecuencias. Y para hacerlo, los astrofísicos necesitamos realmente desarrollar una ciencia completamente multidisciplinar, en la cual la química, la espectroscopía, la física molecular juegan un papel importante. Si no tenemos esos equipos multidisciplinares, como en el caso del proyecto Synergy, en el cual la Universidad de Valladolid juega un papel importante, pues no tenemos los medios necesarios para poder estudiar esos objetos. Y lo curioso es que lo que vemos en nuestra galaxia, esto es otra. Nuestra galaxia tiene un tamaño, digamos, de unos 10.000 años luz. A unos 200 millones de años luz podemos ver objetos como este, que es la galaxia del sombrero. La luz que estamos viendo, eso es la cosa curiosa de la astrofísica, es que estamos estudiando siempre el pasado. La luz que hemos detectado al hacer esta fotografía de ese objeto fue emitida antes de que los dinosaurios existieran en la Tierra. O sea, para que os hagáis una idea realmente de cuáles, primero, son números enormes que nos asustan, que nos hacen sentirnos verdaderamente pequeños, pero al mismo tiempo nos dan una serie de útiles de trabajo tremendo, porque podemos analizar objetos que están en distintas etapas de evolución. Y eso nos permite averiguar cosas sobre nuestra propia
nuestro propio sistema solar y nuestra propia evolución en el planeta Tierra. Esta galaxia, para que veáis, tiene algo peculiar. Es también una galaxia vista de canto, como nuestra propia Vía Láctea, y esas nubes, esas manchitas oscuras que os mencionaba, las veis aquí también. Esos son nubes de gas y de polvo en esa galaxia. Y en esa galaxia están ocurriendo exactamente los mismos procesos que ocurrieron en la nuestra. Y si apuntamos con los radiotelescopios a las frecuencias que nos dicen los espectroscopistas, vamos a encontrar exactamente las mismas moléculas en esos objetos que los que encontramos en nuestra galaxia. Cosa curiosa. Y una de las moléculas más importantes que se encuentran es el cianuro de hidrógeno. Un tóxico total, vamos. Una pequeña cantidad de cianuro de hidrógeno nos deja fritos en cuestión de segundos. Y sin embargo, es una molécula de un interés prebiótico enorme. Con varias moléculas de cianuro de hidrógeno se forman aminoácidos y pones por el medio un poquito de agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el universo? Pues es un proceso continuo, en el cual se están formando estrellas, las estrellas viven, y viven en función de su masa, un tiempo u otro, forman planetas alrededor, y dio la casualidad que uno de esos planetas pues, fue la Tierra, que una de esas estrellas fue el Sol, y que, por las razones que fueran, al menos en nuestro planeta sabemos, tenemos estadística 1, en un caso sabemos que se desarrolló una química que dio lugar a la vida. Bueno, volvamos otra vez a esta visión desde el hemisferio sur. Esto es el observatorio de los VLT, es un observatorio europeo en el hemisferio sur. Son telescopios de 8 metros de diámetro que trabajan a longitudes de ondas del óptico, es decir, del visible, a la longitud de ondas que nuestros ojos ven. ¿De dónde vienen todas esas estrellas? ¿De dónde viene toda esa materia? ¿Quién la creó? Pues un físico va a decir, todo ocurrió por una singularidad en el espacio-tiempo en un momento determinado, el Big Bang. El Big Bang fue, pues eso, una explosión. Una explosión producida por una singularidad que fue capaz de generar toda la energía, y a través de su evolución esa energía se transformó en materia, que ha dado lugar a todo lo que vemos. La Tierra no es más que una minúscula parte de todo lo que se creó gracias a ese Big Bang. Se crearon galaxias, se crearon objetos dentro de esa galaxia, se crearon estrellas, etcétera, etcétera. Y para que veáis cómo nos comemos el coco los físicos, esto es una escala de evolución, os lo voy a explicar rápidamente. Esto es la evolución en el tiempo del universo. En el segundo 10 elevado a menos 43, es decir, 0 punto con 42 ceros y un 1, ocurrió lo que se llama la inflación. Le preguntáis a un físico, ¿qué es eso? Algo muy bonito que ocurrió. El universo pasó de tener un volumen diminuto a tener un volumen enorme. La temperatura era de 10 elevado a un 1 seguido de 32 ceros grados, es decir, muchos cuatrillones de grados centígrados. Todo era energía, es decir, la materia no existía. A cabo de un segundo, la temperatura había bajado ya solamente a 10.000 millones de grados. Poca cosa. Y a partir de ahí, todo se fue produciendo. Y se produjo esencialmente, a partir de unos 300 años, átomos. Los átomos de hidrógeno y de helio que existen en el universo, que existen en nuestra Tierra, son todos origen del Big Bang. Por eso cuando os he dicho que vuestros átomos de hidrógeno que tenéis en el cuerpo son todos el producto del origen del universo, es verdad, todo el hidrógeno que tenemos en nuestro cuerpo viene de átomos que se produjeron en esa fase. Y luego, al cabo, estas cifras cambian, depende de la escuela, depende del año. El universo tiene 12.000 millones de años o 15.000 millones de años, tiene muchos, vamos, entre 12 y 15. Y bueno, pues surgió un planeta con la capacidad de desarrollar una vida verdaderamente, una química extremadamente compleja que dio lugar a la vida. ¿Cómo se produce el resto de los elementos? Porque claro, hidrógeno y helio no es suficiente para formar todo lo que es necesario para la vida. Necesitamos hierro, necesitamos azufre, necesitamos nitrógeno, necesitamos oxígeno. Pues eso se produce en el corazón de las estrellas. Una estrella es un reactor nuclear de fusión, que lo que hace es producir energía por la fusión del hidrógeno, empieza por el hidrógeno,
para compensar la gravedad. La gravedad no es una fuerza muy grande comparada con la fuerza electrostática, por ejemplo, la fuerza eléctrica entre un protón y un electrón, pero tiene la ventaja de que toda la fuerza siempre es atractiva. Pongas la partícula que pongas, siempre se va sumando. Y entonces hay un momento en que la masa es tan grande que la gravedad se convierte en algo enorme. Por ejemplo, los planetas, cuando están formando, los cuerpos, a partir de unos 600 kilómetros, la gravedad hace que empiecen a ser redondicos. En el caso del Sol, la gravedad haría que el Sol se comprimiera, pero la energía nuclear que se está liberando en la fusión en el interior hace que el Sol alcance un equilibrio entre gravedad y energía interna. Esa energía interna se está produciendo por el consumo del hidrógeno, pero hay un momento en que el hidrógeno se acaba. El Sol no, lo siento mucho. Entonces, tenemos fecha de caducidad. Tenemos 4.500 millones de años de vida para nuestro sistema solar. Dentro de 2.500, que son muchas generaciones, pero dentro de 2.500 millones de años, más o menos, el Sol va a mostrar síntomas de envejecimiento. Va a empezar a tener achaques. Y entonces, esos achaques se van a traducir como que se le ha acabado el combustible nuclear, ya no tiene más hidrógeno en el core, en la zona central. ¿Y qué es lo que hace? Utilizar helio. Mezcla átomos de helio para formar carbono. Ese proceso es mucho más energético que la fusión del hidrógeno y que lo que hace que la estrella se hincha. Dentro de 2.500 millones de años, el Sol se va a hinchar, su borde va a estar alrededor de la órbita de Marte, con lo cual la Tierra estará dentro muy calentita. O sea, adiós a la especie, a toda la vida. O sea, esa es nuestra fecha de caducidad. Evidentemente falta mucho, pero sí, y seguro que nos hemos cargado nosotros mismos antes de que eso ocurra. O un virus va y nos acaba. Pero el futuro de cualquier raza inteligente que quiera realmente mantenerse en el tiempo está ahí arriba. Todos los planetas en todos los sistemas solares tienen todo fecha de caducidad, que es el momento en que su estrella se convierte en una gigante roja. Y ese momento es verdaderamente espectacular, porque cuando la estrella se convierte en gigante roja, empieza la temperatura, se ha hinchado tanto, la temperatura en el interior es enorme, 100 millones de grados, pero la superficie es muy fría, son 2.000, 2.500 grados. Y a 2.000, 2.500 grados, toda la materia está en forma molecular. La fotosfera de esas estrellas gigantes rojas son puras moléculas. Y esas moléculas se asocian unas con otras para formar unas pequeñas cositas que se llaman granos de polvo, que es lo que estudiamos en el proyecto Nanocosmos. Esos pequeños granos de polvo, por presión de radiación, o sea, los fotones que está emitiendo la luz, que está emitiendo la estrella, colisiona con esos granos de polvo y los eyecta. La estrella está eyectando continuamente masa, está devolviendo la masa a partir de la cual se creó, la está devolviendo al medio interestelar, pero la está devolviendo enriquecida en metales, enriquecida en granos de polvo. Y esos granos de polvo van a formar parte de otra nube interestelar y van a ser utilizados cuando se forme otra estrella para formar planetas como el nuestro. Nuestro planeta, aquí donde tenemos los pies, está formado de granos de polvo que existían en la nebulosa protosolar. Esos granos de polvo, cómo son, cómo se forman, cómo se pueden coagular, son esencialmente la clave para que se forme un planeta de una manera u de otra. Vale, pues aquí tenemos una estrella que va a tener una peculiaridad. Si la estrella es muy masiva, va a ser como una estrella de Hollywood. Va a vivir 1 millón de años, va a ser súper brillante, la va a petar a lo grande, va a ser una supernova. En unos cuantos millones de años habrá procesado la mayor parte del hidrógeno en metales, en elementos pesados, carbono, nitrógeno, silicio, azufre y hierro. Ese es el mecanismo por el cual en el universo se van produciendo cada vez más elementos pesados. Vamos disminuyendo un poquito el hidrógeno y vamos aumentando la cantidad de metales. Esta es la imagen de la nebulosa del Cangrejo, además es una imagen del Hubble Space Telescope. Es la primera explosión de supernova de la que se tiene noticias históricas. Fue de los chinos, allá por el año 1000 y pico. Describen perfectamente que ocurrió algo en el cielo, algo espectacular. Un punto donde no había nada, de golpe y porrazo empezó a brillar y a brillar y a brillar durante días. Luego unos meses y luego desapareció. Eso era la explosión de una supernova. Pero no todas las estrellas son así. Os estaba hablando de que hay moléculas en las estrellas viejas, en las gigantes rojas,
Esto es una imagen, no simplemente para explicaros cómo nosotros trabajamos y cómo colaboramos con los físico-moleculares, pero para que veáis hasta qué punto la física, la química, depende a quién le preguntes, a un físico o a un químico, yo voy a decir que es la física, un químico te va a decir eso es química. Si yo os digo que en el Sol hay vapor de agua, ¿me creéis? Solo una bola de fuego. Pues es el mejor laboratorio para estudiar la espectroscopía del vapor de agua. En el Sol, en las zonas de las manchas solares, cuando la temperatura baja a 3000 grados, hay monóxido de carbono, óxido de silicio, un porrón de hidruros metálicos y vapor de agua. No agua, no agua líquida, vapor de agua. Entonces, en una gigante roja, eso se va a traducir en que toda la masa de la fotosfera es pura molécula. Y este es el espectro en una longitud de onda que se llama el infrarrojo lejano. Son, con respecto a la frecuencia de la luz visible, pues estamos hablando de frecuencias unas 100 a 1000 veces más bajas. La longitud de onda de la oscilación de esas señales es del orden de unas cuantas micras. Y todo lo que estáis viendo aquí, todos estos picos, todos esos picachos, corresponden a transiciones rotacionales, en este caso del cianuro de hidrógeno y de otras especies, del monóxido de carbono. Y para poder identificar eso necesitamos, algunas veces lo sabemos, otras veces no lo sabemos, y entonces pues vamos a un laboratorio, le decimos a José Luis, oye, mira, queremos hacer esta molécula que creemos que es la responsable de esas líneas. Bueno, pues José Luis, como químico y como físico, intenta ver la forma de producirlo y con sus aparatos nos mide las frecuencias a las que emite una molécula. Una molécula tiene una firma que es como una huella. Es única. Cada molécula emite una serie de frecuencias bien determinadas. Con lo cual, cuando un astrónomo dice he identificado esta molécula, pues realmente es que no hay ninguna duda. Muchas veces, pues tienes la suerte de que te hacen la molécula en el laboratorio. Otras veces eres capaz de identificar la molécula por cálculos, por teoría, por ejemplo lo que hace el grupo de Antonio del Rector. Cálculos teóricos que son capaces de darte con bastante precisión cuál es la geometría de la molécula y tú calculas con bastante precisión cuál va a ser la frecuencia a la cual va a emitir y la puedes identificar. No voy a hablar más de esto porque luego si queréis, si tenéis alguna duda podemos hablar más de ello, pero esta es la manera en que nosotros descubrimos moléculas en el espacio y lo que nos dan las moléculas son varios parámetros, pero uno de ellos es la temperatura del gas, la densidad del gas y la cinética, la cinemática, porque por efecto Doppler somos capaces de ver el movimiento de las moléculas a gran escala dentro de esas nubes y podemos ver si hay un colapso, si no lo hay, si hay una rotación, etcétera, etcétera. Para nosotros son elementos esenciales para hacer un diagnóstico de nuestro paciente, que en este caso es una nube, y poder realmente determinar con precisión cuáles son las condiciones físicas en esas nubes. No, ahora ya no son las estrellas, son las nubes que se han formado a partir del material eyectado por las estrellas. Pues esas condiciones son 260 grados bajo cero, una densidad que es casi varios billones de veces inferior a la densidad que hay en la Tierra, en la atmósfera terrestre. Es decir, es un gas altamente rarificado y aún así se producen moléculas. O sea, eso nos indica que probablemente en cualquier sistema solar que se esté formando y que tengamos la suerte de que haya granitos de polvo que formen un planeta rocoso, si se dan las condiciones, es posible que podamos tener en ese planeta una química que termine siendo similar a la de la Tierra. Bueno, este es justamente una gigante roja, es una foto real del Hubble Space Telescope y la estrella está aquí, pero no la vemos, porque hay un disco de materia que tiene muchísimos granos de polvo que se han formado en la estrella, los ha eyectado y entonces esos granos de polvo absorben la luz, pero sin embargo podéis ver esa serie de círculos que corresponden a lo que está haciendo una gigante roja. Una gigante roja tiene un proceso de combustión para formar carbono. Se llama el proceso triple alfa. 3 átomos de helio dan el carbono. Ese proceso tiene una dependencia en la temperatura de 10 elevado a 40. Es decir, que la más mínima oscilación en la temperatura te produce unos cambios físicos tremendos. La estrella está produciendo mucha energía de golpe y porrazo durante un periodo de tiempo muy corto. La estrella se hincha un poco más. Luego se enfría un poquito. Se vuelve a hinchar. Se enfría y está pulsando. Cada una de estas capas que se ven aquí, estos circulitos concéntricos, son las pulsaciones de la estrella. Es decir, podemos hasta utilizar esos círculos concéntricos como una medida del tiempo
que va a durar la estrella. Esto es lo que nosotros los astrofísicos llamamos erróneamente una nebulosa planetaria. No tiene nada que ver con los planetas, es un nombre que viene del siglo XIX. Las primeras fotos así un poco de mala calidad que se hicieron de estos objetos en el cielo, pues los astrónomos dijeron, uy, esto tiene formas raras, igual hay planetas. Entonces le llamaron nebulosas planetarias. Y se ha quedado con ese nombre, aunque no, es todo lo contrario de un sistema que se esté formando con planetas, es la muerte de un sistema solar. Aquí probablemente había planetas, se los ha tragado todos la estrella. Bueno, pues volvamos a la Tierra. Este es nuestro planeta, qué bonito. Y ahí tenéis una foto de la atmósfera de la Tierra. 200 kilómetros de atmósfera. Toda la vida está concentrada en una capita de 5 kilómetros. Unos 5 kilómetros por encima del nivel del mar. Y luego, por supuesto, hasta las fosas marinas, otros 5 a 10 kilómetros dependiendo. La verdad que es verdaderamente maravilloso qué es lo que pudo ocurrir aquí para que realmente pudiéramos aparecer nosotros. Y lo curioso es que el ser humano, después de todo, con respecto a un motor de explosión, pues no es muy distinto. En un motor de explosión metemos gasolina y metemos oxígeno y hace boom y anda. Y nosotros para andar lo que hacemos es meter oxígeno, lo mezclamos con glucosa y damos energía a nuestras células para que funcionen. Cada vez que inhalamos, para que os hagáis una idea de la química que ocurre en nuestro cuerpo, nos metemos unos 150 trillones de moléculas en los pulmones. Esperemos que sin virus. De esos 150 trillones de moléculas, el 21% es oxígeno, que es realmente lo que el cuerpo necesita para funcionar, porque el oxígeno se va a mezclar con la glucosa para producir energía, dióxido de carbono, que lo echamos cuando exhalamos, y vapor de agua. Exactamente lo mismo que hace un motor de explosión. Si veis la glucosa o un carburante, pues son hidrocarburos. En el caso de la glucosa, pues lleva oxígeno, en el caso de un carburante, pues son puro hidrógeno y carbono. Vale. Esto nos indica que la química es extremadamente rápida en la Tierra. Tan rápida que algunas veces lo que necesitamos es saber cuáles eran las condiciones físicas que había al principio, cuando la Tierra se forma, hace 4.500 millones de años. Información que no tenemos, porque las rocas más viejas de las que podemos extraer información tienen unos 3.800 millones de años. Hay 700 millones de años que no tenemos muy buena información, y sin embargo la vida aparece también en torno a los 3.800 millones de años. Algo ocurrió durante ese periodo de 4.500 a 3.800 que hizo que la química en la Tierra se desarrollara. Entonces lo importante es saber cuáles eran las condiciones iniciales, y eso depende de cuáles eran o cuál era la composición de la nebulosa protosolar. Y eso, pues miramos cualquiera de esos objetos negros que hay en el cielo y tenemos esa información, cuántas moléculas, etcétera, etcétera. Y claro, ¿cómo llegamos a partir? Lo bonito de todo esto es que a partir de 5 nucleobases, 5, somos capaces de hacer un código genético, hacer el ADN y el RNA. 4 se utilizan para el ADN y las otras 4 se utilizan, o sea, cambia simplemente una de las nucleobases entre el ADN y el RNA. ¿Cómo se llegó a esto? Pues mira, honestamente, ni flowers. ¿Para qué vamos a decirlo de otra manera? Tenemos muchas teorías, hay muchísima información de cálculos teóricos, pero nos falta lo que es la base de la ciencia, que es la observación. O sea, podemos tener muchas teorías, Antonio, por muchas teorías que hagamos, si no hay datos, no podemos corroborar nuestras teorías, ¿no? Vale, pues vale. La química en la Tierra es tan rápida comparada con la química que hay en el medio interestelar que, por ejemplo, aquí tenéis 3 moleculillas. Vamos, estoy seguro, sobre todo las señoras, que llevan todas en su bolso alguna de estas. Vamos, seguro. Todas, como veis, estas moléculas todas llevan un anillo bencénico. Si hay algún médico en la sala, sabe que la mayor parte de los medicamentos utilizan el benceno como un vector de realmente de las propiedades del medicamento. Las propiedades están en estos grupos de aquí. Las 3 moléculas las conocéis todos. El ser humano, es capaz de producir millones, miles de toneladas al año de estas especies. Simplemente son la aspirina, el ibuprofeno y el paracetamol. Esta molécula que hay aquí, el benceno, es la molécula hasta hace poco la más compleja, que la descubrimos nosotros, que hemos podido identificar en el espacio. Mientras que
nosotros utilizamos en la Tierra los anillos bencénicos para producir medicinas a un ritmo de miles de toneladas por año, esta molécula en el medio interestelar necesita de 1 a 10 millones de años para formarse. Es decir, estamos hablando de cosas completamente distintas, de químicas que no tienen nada que ver unas con otras. La química en la Tierra es extremadamente rápida y somos auténticos artistas. Somos capaces de hacer cosas verdaderamente complicadas. O sea, esto no es nada. Ahí tenéis el ácido fólico, que también tiene tiene un grupo bencénico, a partir del cual salen por distintas ramas los componentes del ácido fólico. Pero mirad, qué molécula más bonita. Pura ingeniería. Eso se hace así. Si hay algún médico debe saber lo que es eso. ¿No sabéis lo que es? Nadie sabe lo que es eso. Pues de esas se producen toneladas, pero las señoras no llevan. A lo mejor algún señor lleva alguna en el bolsillo. Es el Viagra. Somos capaces de manipular completamente las moléculas a la velocidad que queremos. ¿Por qué? Porque la química es extremadamente rápida en las condiciones de laboratorio, en las condiciones de la Tierra. Entonces, cuando hablamos de una química prebiótica, pudieron ocurrir tantas cosas que es muy difícil discernir cuáles de ellas son las que dominaron y las que dieron lugar a que la química diera lugar poco a poco hacia una serie de compuestos que fueron capaces de autoensamblarse, reproducirse, en otras palabras, la vida. Pero saber qué es lo que había al principio, cuáles eran las condiciones iniciales, es esencial. Bueno, aquí hay otros ejemplos de moléculas, todas con anillos bencénicos en los cuales hay algunas sustituciones. Es una molécula que me encanta, la cafeína, y desgraciadamente pues esta es algo que me tiene a mí completamente abstraído. ¿No la identificáis? Es una pena, la nicotina. Es, como veis, de nuevo un anillo bencénico. Es increíble. La mayor parte de las drogas, de los medicamentos, todo se genera en torno a un anillo bencénico. Bueno, vamos a colocar la Tierra ahora en el sistema solar. Esta es nuestra imagen del sistema solar, en el cual hay un Sol que nos da energía y una serie de planetas. ¿Por qué la Tierra es peculiar con respecto al resto de los planetas? ¿Qué es lo que hace que nuestro entorno sea tan distinto? Pues hombre, claro, la distancia al Sol, las condiciones físicas que hay en la Tierra, que nos permite tener el agua en 3 estados distintos, vapor, líquido y hielo. Eso es fundamental, probablemente para el desarrollo de la vida. Y vamos a ir uno a uno. Aquí tenéis el Sol en distintas imágenes. Bueno, pues es eso, una bomba de hidrógeno que está continuamente funcionando, no tiene reposo, no tiene paradas para cambiar el combustible lo tiene dentro y se va reciclando continuamente. Como os dije, todavía le quedan unos 2.500 millones de años de estabilidad. Vamos a ir a los planetas. Este es Venus. Venus es un planeta rocoso, hay 4 planetas rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Mercurio no os digo nada porque está tan cerca del Sol que el pobre pues tiene una temperatura a la superficie de 600 grados y si acercáis cualquier compuesto orgánico a 600 grados pues se descompone inmediatamente, vamos, no dura. Venus tiene una peculiaridad, tiene una atmósfera súper densa, pero desgraciadamente pues hay un exceso de dióxido de carbono, pero tan exceso que produce un efecto invernadero, del que todos sabemos la que nos estamos jugando con el dióxido de carbono, que hace que la temperatura de la superficie sea de 600 grados. Hay agua y hay compuestos con azufre. Compuestos con azufre, agua, a las presiones que hay en Venus hace que las nubes tengan pues un compuesto un poco delicado también para la materia orgánica, ácido sulfúrico. En Venus llueve ácido sulfúrico, con lo cual pocas chances hay de que se haya podido desarrollar, a lo mejor al principio. Pero bueno, es interesante, esto es uno de los logros del ser humano, es que se ha escapado del planeta Tierra, se ha escapado de su entorno gracias al envío de naves robotizadas a cada uno de los planetas y hemos podido comprender cuáles son las condiciones físicas, cuáles son las condiciones químicas de estos objetos. Y luego pues tenemos un planeta que realmente pues ha traído la pasión de escritores, de pensadores, de científicos, que es Marte. Marte es el que tenía más chances de tener unas condiciones similares a la de la Tierra, está un poquito más alejado del Sol, su temperatura, si hubiera tenido una atmósfera más densa, hubiera sido
un poquito más baja que la de la Tierra, un poquito más baja, hubiera sido bastante más baja, pero bueno, hubiera tenido posibilidades de tener condiciones para albergar pues tal vez una química prebiótica y tal vez la vida. Esto es una imagen de Marte, su atmósfera es 100 veces más tenue que la de la Tierra, pero ahí está, en el cielo, formó parte de la mitología de muchísimas civilizaciones, es el dios de la guerra, por alguna razón, y aquí tenéis cómo se ve que hay, bueno, ahí hay un vídeo que vamos a tener, son imágenes de radar que dan con mucha resolución la estructura de la superficie de Marte, pero lo importante aquí es que veáis que existe una atmósfera, que existen casquetes polares, pero que no son como los de la Tierra, no son de agua, son de dióxido de carbono. Entonces, la Tierra, Marte, Venus son los planetas rocosos que se formaron a partir de esos pequeños granos de polvo que salieron en la muerte de las estrellas, en las gigantes rojas. Estamos haciendo un ciclo. Y luego ya nos podemos ir, después de Marte, aquí tenéis imágenes para que veáis que realmente hay un cambio, que hay una climatología en Marte en función de la estación, pues los casquetes polares van cambiando de tamaño, como en la Tierra, y luego ya nos vamos al gigante, a Zeus, a Júpiter, al padre de los dioses. Le faltó un pelín para ser una estrella. Se quedó un poquito más, si hubiese tenido una masa un poquito más alta, hubiera sido una estrella poco energética, pero lo hubiera sido. Es un enigma, esencialmente es hidrógeno molecular, amoníaco, cianuro de hidrógeno, nitrógeno molecular, etcétera, etcétera. Realmente la química que se puede esperar uno para las presiones y las condiciones físicas que hay en Júpiter. No parece que sea tampoco un sitio donde pudiéramos desarrollar algo parecido a lo que ocurrió en la Tierra, pero tiene 4 lunas, las lunas de Galileo, las lunas galileanas, Io, Europa, Calisto, Ganímedes, que son verdaderamente interesantes. Mirad, esta es Europa, es un mar de hielos. Pensamos que debajo de esa capa de hielos, que puede tener una profundidad de varias decenas de kilómetros, hay un océano. Lo que estáis viendo en la superficie, estas manchas, son simplemente porque sube materia desde el fondo de Europa, tiene un fondo rocoso, va subiendo materia por las fisuras de hielo y llegan a la superficie, son sales. Es decir, que ya empezamos a tener algo que pudiera ser un buen elemento para albergar condiciones prebióticas. Y luego hay uno que no tiene una atmósfera propia muy densa, pero tiene algo muy peculiar que es precioso para los astrofísicos, que es el único sistema que conocemos con un volcanismo activo, es Io. Lo que estáis viendo aquí son volcanes con sus ríos de lava. Y vemos con nuestros radiotelescopios la composición del gas que sale de esos volcanes. Y hay sales, hay mucho azufre, etcétera. Son objetos que se están estudiando, hay varias misiones previstas de la NASA y de la ESA a estas lunas, porque son objetos donde realmente podemos aprender verdaderamente cosas muy interesantes sobre la evolución de nuestro propio planeta. Luego está otro gigante, Saturno, maravilloso, majestuoso con su disco. Es peculiar, ese es el disco visible, pero los grandes planetas todos tienen discos. Lo que pasa es que no se ven como Saturno. Júpiter tiene también un disco, Neptuno también, muy tenues, pero lo tienen. Y Saturno tiene una luna que es muy peculiar, que se llama Titán. Titán tiene una atmósfera que más quisieran coger las compañías petrolíferas. Puro metano. En Titán, en la superficie, no hay mares de agua, hay mares de metano. O sea, llegas allí con tu barco, recargas, y si eres capaz de traerlo a la Tierra, vamos, no tienes que hacer nada, lo recoges directamente. Es una atmósfera muy similar a la que pudo tener la Tierra durante los primeros millones de años de su vida. Nitrógeno y metano. Muy interesante porque probablemente hay una química muy activa en la superficie, hay misiones previstas para los próximos años para estudiar justamente qué es lo que está pasando. Todo eso es para que aprendamos un poquito de nosotros mismos. Y vámonos a las estrellas. Esto es nuestra Vía Láctea. Esas manchas oscuras son las nubes de polvo que se han generado por las estrellas que han muerto. Y en el interior de estas manchas de polvo, vamos a ver, vamos a hacer un zoom a uno de los objetos, mirar qué peculiaridad. Cuando se mira a uno de estos objetos se ven millones de estrellas y donde está el objeto no se ve nada. En el siglo XIX, cuando hicieron las primeras fotos de esto, los astrónomos brillantemente dijeron son agujeros.
son zonas del espacio donde no hay estrellas. Afortunadamente, somos muy multidisciplinares y corregimos nuestra estupidez consultando con gente que sabe. Entonces, se le pregunta a los matemáticos si sería posible que en una distribución aleatoria de estrellas pudiera haber agujeros. Los matemáticos dijeron, no, lo que tenéis ahí es otra cosa. Lo que tenemos ahí es algo que es capaz de absorber la luz de las estrellas. Las estrellas están aquí, pero no las vemos porque hay aquí algo que la está absorbiendo esa luz. Y ese algo lo estamos viendo en los bordes. Vamos a hacer un zoom todavía. Mirar cómo las estrellas se enrojecen conforme nos vamos metiendo hacia el interior. Esos son los granos de polvo. Esos granos de polvo que van a formar los planetas rocosos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí en el centro? Pues que se está formando una nueva estrella. Se está formando una estrella, en este caso de baja masa, de tipo solar. Ahí se ve todavía mejor el enrojecimiento. Y luces y sombras. La belleza de la naturaleza no solamente está en los bosques de castaños, está en nuestro propio entorno, está en la propia galaxia. Ahí tenéis el mismo objeto mirado con distintos filtros. Luz visible, la que verían nuestros ojos, y vamos pasando del azul al rojo. Y vamos viendo cómo el objeto se va haciendo cada vez más pequeño y empezamos a ver estrellas a través. Esto ya es el infrarrojo medio, es decir, una longitud de onda o una frecuencia 4 veces más baja que la longitud de onda que la frecuencia del visible. Hay momentos en que esos granos de polvo ya no afectan a la luz. Y eso para los físicos nos dice cuál es exactamente el tamaño de los granos de polvo. Media micra. Con media micra somos capaces de producir ese efecto. Absorbemos mucho en el azul y mucho menos en el rojo. Media micra es el tamaño de los granos que van a empezar a coagularse. Cuando eso colapse, se van a pegar unos con otros y poquito a poquito van a pasar de media micra a unos milímetros, de unos milímetros a unos centímetros, de unos centímetros a unos metros, de unos metros a kilómetros y a planetas rocosos. Vale, esto es justamente una estrella que se acaba de formar y, como podéis ver de nuevo, los granos de polvo impiden ver la estrella. Sin embargo, vemos el efecto de la estrella. La estrella se está estabilizando, eyectando masa a gran velocidad. Si quisiéramos ver esto, necesitaríamos... En el óptico es imposible, en el infrarrojo tampoco llegamos a penetrar porque hay tal cantidad de granos de polvo que se absorbe todo. Necesitaríamos un telescopio, un radiotelescopio para ver las moléculas que hay ahí. Pero un radiotelescopio de 20 kilómetros. ¿A alguien se le ocurre hacer una estructura metálica de 20 kilómetros? Vamos, imposible. Pero una de las cosas que tiene el ser humano es que ante los desafíos se engrandece. Y es capaz de pensar, y es capaz de encontrar soluciones. Y se puede hacer un telescopio de 20 kilómetros, pero no a lo bestia, sino de una manera inteligente. ¿Qué es lo que ocurre en esos objetos en el centro? Esto no es una simulación de ordenador, es la imagen real de un disco planetario en el cual se está formando una estrella y los planetas, justamente observado con un telescopio de 20 kilómetros de diámetro, más o menos, con el telescopio ALMA. Entonces, voy a ir acabando. Simplemente me queda enseñaros cuáles son nuestros instrumentos, en particular el instrumento de 20 kilómetros. La Tierra no es nada más que una pequeña historia de una historia mucho más compleja que es la evolución de la materia en el espacio. Empezamos por nubecitas difusas, como las que os he enseñado, en las cuales hay moléculas como cianuro, CH, CH+, esas nubecitas por gravedad, por el efecto de la gravedad empiezan a comprimirse, se hacen más densas, se hacen mucho más oscuras, ya empieza a haber moléculas mucho más complejas en su interior y en función del efecto del colapso gravitacional podemos formar objetos de pequeña masa o objetos de muy alta masa, estrellas masivas o estrellas poco masivas. En un caso vamos a irnos a objetos como estos, que van a producir estrellas que van a vivir 3, 4 millones de años, son objetos muy masivos y pues no tienen tiempo, sus planetas alrededor primero están fritos porque la radiación ultravioleta de estos objetos es tremenda porque son muy calientes, pero además no tienen tiempo para hacer química, en 3 millones de años no se hace nada. Y objetos mucho menos masivos como el Sol, que sí que van a dar lugar a objetos como el nuestro, como la Tierra. Evidentemente tenemos cerca de 1 billón de estrellas.
La mayor parte de ellas de tipo solar. Todas ellas tienen planetas, había que demostrarlo. Para todos los astrónomos estaba in menti que había planetas en torno a las estrellas. Pero no fue hasta los años 90 que Michael Mayer y Didier Queloz demostraron que había planetas, y tenemos ahora mismo un censo de unos 5.000, 6.000 planetas, algunos de ellos que se empiezan a aproximar un poco a las características de la Tierra. Bueno, pues las estrellas masivas van a morir de mala manera, muy brillantemente, pero van a producir supernovas, y eso tiene un efecto tremendo en el medio interestelar. Lo comprimen, cambian completamente las condiciones físicas de partida de los objetos que hay alrededor, y estas otras van a morir como nebulosas planetarias, como os decía, eyectando lentamente moléculas y granos de polvo al medio interestelar. Es un ciclo continuo. En un caso dura unos millones de años, en el caso de estrellas masivas. En el caso de estrellas de tipo solar dura unos 9.000 millones de años. Y en el caso de estas estrellas, planetas Tierra podemos tener, similares a la Tierra, podemos tener muchísimos. Hay que demostrarlo, hay que verlos, hay que detectarlos, y seguro que aprenderemos muchísimo de ellos, porque muchos de ellos, como ese disco que os he enseñado protoplanetario, están en las primeras fases de evolución como estaba el sistema solar hace 4.500 millones de años. Bueno, evidentemente tenemos ojos, y algunas veces, afortunadamente, el ser humano decidió que quería ver más allá de sus ojos para comprender las cosas y entender. Y lo que hizo fue construir instrumentos. Primero, pues Galileo se construyó su pequeño telescopio, que visto hoy en día pues era una chapucilla, pero le permitió ver las lunas de Júpiter, muchísimas cosas. Hoy en día hacemos cosas mucho más potentes, muchísimo más desarrolladas, como por ejemplo radiotelescopios. Esto es una cosa buena que tenemos los astrofísicos. Uno de los elementos de la Tierra que nos fastidia enormemente las observaciones es la atmósfera terrestre. Entonces, cuanto más alto ponemos un telescopio, mejor. Entonces los ponemos en sitios, ya que tenemos que subir a alta montaña, pues los ponemos en Hawái, los ponemos en los Andes. Pico Veleta, tenemos uno de los mejores del mundo, está aquí en España, en Pico Veleta. Un radiotelescopio de 30 metros que funciona hasta frecuencias submilimétricas. Con esto lo que vemos es moléculas, pero no tenemos capacidad de resolución para realmente poder estudiar cómo se forman los planetas. Para eso necesitamos conjuntos de antenas. Bueno, cuando la atmósfera terrestre, aunque te pongas en el Everest, es realmente pesada y dice por aquí no pasa un fotón, pues nos tenemos que ir al espacio. Si queremos trabajar en el infrarrojo lejano, por ejemplo, para estudiar el vapor de agua, pues tenemos que irnos al espacio. Y una cosa, un pequeño detalle que no se sabe muy bien, o la gente no realiza: cuando se lanza una misión espacial, hay 20 años de trabajo, el trabajo de unas 1.000 personas, entre ingenieros, científicos. Imaginaros la tensión que hay cuando llega el día del lanzamiento. Si eso peta, pues son 20 años de trabajo. Yo he trabajado como Mission Scientist de un satélite, y a lo largo de la vida de un científico puedes trabajar con un par de satélites. No mucho más. O sea, si te dedicas a ello, si estás implicado realmente. Entonces, todo depende de lo que ocurre justamente en el momento del lanzamiento. Ese es un momento crítico en el cual la gente no realiza muchas veces que hay esfuerzo de cientos de ingenieros, de técnicos, administrativos, de científicos de todos los campos, porque eso es muy multidisciplinar. Y bueno, una vez que lo pones en el espacio, pues llegas a ver cosas verdaderamente magníficas. Vamos a ver, bueno, este es el satélite Herschel. Puedes decir, voy a mirar un objeto en longitud de onda visible y lo voy a ver en el mismo objeto en el infrarrojo. Lo que aquí es oscuro, las sombras que vemos con la luz se transforman en luz cuando miramos en el infrarrojo, o el infrarrojo medio, cercano o lejano. Estamos viendo la propia emisión de esas pequeñas partículas de media micra. En el caso de la luz visible absorbe la luz, pero en el caso del infrarrojo lejano ellos emiten su propia luz. Son cuerpos a una determinada temperatura y emiten. Y entonces los vemos y vemos la estructura. Son obras de arte. O sea, yo cuando veo estas imágenes de los telescopios en el infrarrojo, es toda una estructura filamentaria de esas nubes de gas y de polvo donde se están formando las estrellas, absolutamente, para mí, precioso. Tan bonito como puede ser cualquier otra obra de arte. De hecho, el universo es el mejor pintor, ¿eh? No, para mí no cabe ninguna duda. Bueno, aquí tenéis otros ejemplos. Vámonos a ir rápidamente a cómo construir un telescopio gigante de 20 kilómetros, que ya vamos acabando.
Y lo que hacemos es poner muchos telescopios junticos. Esos telescopios están trabajando de una manera distinta que de la manera estándar. Un telescopio, cuando está solo, recibe la potencia total. O sea, llega una señal y la detecta. Estos telescopios, cada par de telescopios miden la intensidad y la fase, la frecuencia a la que está oscilando, la forma en que esa sinusoide te llega a cada receptor. Entonces eso permite reconstruir completamente, en este caso concreto, pues sería un telescopio de unos 200 metros. Pero lo separamos, lo vamos separando, hasta que al final tienes un telescopio que ha cubierto los 20 kilómetros. Esto se hizo y es un proyecto para que veáis que la ciencia algunas veces hace cosas verdaderamente de una manera coordinada. Es un proyecto mundial, es un proyecto en el que interviene Europa, Estados Unidos, Japón, una parte de Asia, bueno, Canadá. Es el proyecto ALMA, está en los Andes a 5.000 metros de altura, era el sitio ideal para un telescopio de estas características y se tardó en negociar, en ponerse de acuerdo, porque cada país, Japón tenía un proyecto, Europa tenía un proyecto y los americanos otro. Entonces había que negociar. La negociación duró 15 años. Bueno, pero se llegó a un acuerdo. Se hizo, claro, cada uno tenía un tamaño distinto de telescopio y unos componentes distintos. Entonces se llegó a un acuerdo de, bueno, vamos a hacer tal y cada uno contribuye con la parte que le corresponda. Bueno, pues esto es la fase de construcción y aquí me tenéis a mí, fijaros, a 5.000 metros de altura. Os puedo asegurar que si no eres un deportista, para mí 5.000 metros de altura me caía. Las saturaciones de todos, llevábamos todos puestos un cacharrico en el dedo, te bajaba enormemente. Entonces llevábamos aquí, no sé si lo veis, todos una botellita de oxígeno pequeña y de vez en cuando inhalábamos oxígeno para mantener una saturación adecuada. Bueno, pues es un desafío técnico, es un desafío humano. Se ha hecho y está funcionando y produciendo resultados espectaculares. Esto es una imagen, desgraciadamente es un vídeo, pero lo he traído en un pincho y el vídeo no está incluido en el pincho, está en mi ordenador. Es una imagen en la cual se ve cómo se mueven las antenas y se va viendo el cielo. Esto es el resultado que os he mostrado antes. Esto es un resultado directo de ese instrumento en este caso concreto, que fueron 15 kilómetros lo que se utilizó. Es decir, ahí estáis viendo los planetas, cómo se están formando. Eso es una nube protosolar, protoestelar, en el cual en el centro hay una estrella y se están formando los planetas. De ahí sacamos toda la información, una información verdaderamente preciosa para comprender qué es lo que nos ocurrió a nosotros. Y bueno, pues probablemente, yo creo que no tenemos ninguna prueba, eso no somos necesariamente nosotros, probablemente en cualquier otro planeta, de cualquier estrella, de cualquier galaxia, haya tal vez seres inteligentes que se procrean y que le están explicando a sus hijos, mirad para allá, pues allá hay una galaxia y a lo mejor hay planetas como los nuestros. Probablemente eso sea así. Algún día podremos tal vez decir, pues sí, la Tierra no está sola. Es decir, lo que ocurrió en la Tierra ha ocurrido y de una manera sistemática en otros planetas que tenían las mismas condiciones físicas. La física y la química no cambian, no son caprichosas, son siempre las mismas. Si las condiciones iniciales se parecen, los productos pueden ser ligeramente distintos, pero es posible que en otros sistemas solares se hayan desarrollado planetas en los que haya un esbozo de vida o incluso gente que se esté preguntando como nosotros qué hacemos aquí. Muchas gracias por vuestra atención.